por eso que es el momento de hablar sobre desinformación. Normalmente, cuando pensamos en contenidos que distorsionan o manipulan la realidad, pensamos en noticias falsas. Fue reproducida también por los chinos e iraníes. Un bloguero estadounidense presenta las especulaciones a sus 500,000 suscriptores. Las noticias falsas no son el verdadero problema. Eso es solo la punta del iceberg. Es por eso que preferimos hablar de un concepto más amplio como el de desinformación, es decir, la difusión masiva de contenidos falsos que buscan engañar a las personas. Hay tanta información disponible que cualquier persona puede escoger sus propios hechos y vivir en un universo paralelo. Este tipo de universos paralelos existen desde siempre. Provocan teorías conspirativas en todo el mundo. Alex Jones Show, because there's a war on for your mind. I'll tell you the bottom line. 98% chance this was a government-orchestrated controlled bombing. I've been telling you this was going to happen just 2 weeks ago. They need this as a pretext to bring you and your family martial law. La desinformación circula a través de distintos formatos. Puede ser una cadena anónima en WhatsApp, en Telegram, un audio, una publicación en Facebook, en Twitter o una noticia falsa. También la podemos recibir de una persona desconocida, así como de una persona cercana, familiar, amigo o amiga. Es por eso que cada vez que recibimos un contenido engañoso que nos haga dudar, tenemos que pensar 2 veces antes de compartirlo. Donald Trump también opina el día del ataque. I said, how could a plane, even a 767 or 747 or whatever it might have been, how could it possibly go through this deal? I happen to think that they had not only a plane, but they had bombs that exploded almost simultaneously. Cuando recibimos un contenido engañoso, preguntarnos cuál es la fuente, cuándo fue publicado, qué tipo de información transmite, o en ese caso, desinformación transmite. Existen páginas oficiales que permiten verificar los contenidos para saber si son verdaderos o engañosos. Las campañas de desinformación y manipulación mediática son esa otra cara del idilio que prometen las redes sociales. Que se planteó de un consejo contra la desinformación. Gracias por estar aquí, ministra. Y le pregunto primero que nada, ¿por qué tiene que estar anclado en ciencia? La razón es muy sencilla y directa. Este es un consejo esencialmente académico. Y parte de lo que el Ministerio de Ciencia hace es hacer esta especie de traductor o de enlace entre lo que el mundo académico está investigando y lo que las políticas públicas requieren para poder basarse más en evidencia. Hoy día lo vamos a empezar a hacer a propósito de la desinformación. Entonces, es un grupo esencialmente académico que desde el conocimiento que han generado en sus investigaciones nos van a ayudar, todos ellos de consenso, a entender qué implicancias tiene eso para Chile. Para el asesor político Yuri Shnola, esto es un peligro social. Y ahora estamos frente a este desastre en nuestra convivencia social. Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos evitar que nuestra sociedad se divida aún más?
Bush no la apoya como voluntario la segunda campaña electoral de Obama, que establece nuevos criterios en Internet. Se anunció durante mucho tiempo, pero esta noche ha llegado el cambio a Estados Unidos. Esa seguía siendo la historia de las redes sociales. La digitalización cambiaría el mundo para mejor. Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno. Padre amado, aumenta nuestra fe, cuida de tu pueblo santo, resguárdalo siempre, que tu ley y tus mandamientos queden incrustados en nuestros corazones y en nuestra mente, que así como respiramos para poder vivir, que entendamos que tu ley es nuestro aliento de vida, tu ley es amor, es luz, es paz, es nuestra fe. Una fe que nos lleva a vivir en la santa ciudad celestial, una ciudad llena de santidad y alegría para toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos. Mientras tanto, en el planeta Tierra, los gobernantes subyugados por el Papa de Roma empiezan a buscar las maneras de censurar las redes sociales. ¿No es increíble, hermanos? Es que resulta bastante irónico que estemos en la era de la información y que ahora los gobernantes estén molestos con la información y ahora la llaman desinformación. Y bueno, ¿y quién decide qué es información y qué es desinformación? Pues el poder. La ONU, la OMS, el Vaticano, en fin, como siempre ha ocurrido, ¿verdad? En la Edad Media, leer la Biblia era desinformación. ¿Será que eso se repite nuevamente? ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Sin embargo, ahora estamos viendo a todos los presidentes de Estados Unidos, los gobernantes, a Hillary Clinton, a Donald Trump, a Barack Obama. Cualquiera de ellos está molesto con la desinformación, entre comillas, que se está dando en las redes sociales. Y ahora quieren censurar. ¿No es impresionante, hermanos? Porque la información es poder, la información es luz. Sobre todo cuando es verdad, pues es luz que te lleva a la santidad, a la salvación. Pero ¿qué pasa cuando la información es censurada? Y sobre todo, como ya hemos visto, que en este canal ha sido censurada la prédica cristiana. Una prédica cristiana muy distinta a la que predica el Vaticano y las iglesias evangélicas, porque aquí se dice exactamente lo que está en la Biblia. Y eso parece molestarle a un poder que domina al mundo y que ahora llama a esta prédica desinformación. Es de locos, lo estamos viendo con nuestros propios ojos, cómo se repite la historia. Si alguien fuera a decir que es mentira que la Iglesia Católica en la Edad Media ordenó a los reyes de Europa que persiguieran a todo aquel que tuviera una Biblia en su poder, pues ver para creer, porque lo estamos viviendo hoy en día. Ahora es de nuevo el Vaticano quien le ordena a los reyes de la tierra que censuren las redes sociales, porque ahora si no están de acuerdo con ellos, entonces te etiquetan de ser desinformador. Y no es ningún desinformador, es que estamos predicando la verdad y ustedes predican la mentira. Es de locos, hermanos. Entonces, ¿quién pudiera decir que fue mentira que la Iglesia Católica censuró las Biblias en la Edad Oscura? No, porque hoy se repite la historia. Entonces vemos que la Biblia, y sobre todo el Apocalipsis, no se equivoca cuando llama a la Iglesia Católica la gran ramera del Apocalipsis y a sus hijas evangélicas las hijas de la gran ramera. No se equivoca, porque todas estas iglesias, junto con sus curas y pastores, guardan absoluto silencio ante la censura que empieza a darse cuando predicamos el Evangelio de la verdad
y que ahora, no contentos con esa censura, empiezan a censurar todo lo que hay en las redes sociales, y entonces se van a inventar nuevos delitos, porque sabemos que esto no va a ser así nada más como ocurre por el momento, que YouTube viene y me elimina un video, ya me ha eliminado 100 videos. No, ellos lo que quieren es meter a la cárcel a la persona, multarla. Y como sabemos, a la mayoría de la población le dará lo mismo. Ya veremos cómo estará eso, porque es algo como irónico predicarle a zombies, a muertos vivientes, que no les importa nada, y las consecuencias que se asumen a la hora de tratar de predicarle a alguien para traerlo de la oscuridad a la luz, porque la falta de información es oscuridad. Cuando tú eres metido en un falso sistema religioso y tú confías en tus líderes religiosos y tú crees que te dicen la verdad, y de ahí nunca vas a salir de ese engaño hasta que alguien venga y te muestre todas las mentiras que te están enseñando estos líderes religiosos, y entonces tú ves la luz, sales de oscuridad a luz. Pero ¿qué pasa si te censuran, si prohíben que esa persona que viene a advertirte del engaño, de la mentira religiosa que existe en el mundo, si a esa persona le prohíben predicar, tú nunca vas a salir de la oscuridad? Estarás condenado a morir en la mentira. Es terrible, pero es lo que viene. Claro que también las personas tienen culpa, porque se han dedicado a ver videojuegos, a mirar Netflix, a vivir y a disfrutar la vida, mientras no se dan cuenta las crisis que están ocurriendo, como ahora que los gobernantes están diciendo a nivel global, sean de izquierda o de derecha, que están furiosos con la desinformación. Y ya sabemos cuál es la desinformación a la que ellos se refieren. Es cuando nosotros exponemos las mentiras del falso sistema religioso babilónico, que está conformado por las iglesias católicas y evangélicas. Hermanos, es de locos. Entonces, estamos empezando a sentir con mayor fuerza las plagas de Egipto. En el video pasado vimos las 4 primeras plagas. En este video vamos a ver las 6 últimas plagas, porque hay mucho que hablar sobre el tema y de cómo esas plagas se repiten en nuestros tiempos finales. Y el número 10 no nos representa que exactamente caerán sobre nosotros 10 plagas, sino que nos representa la plenitud, un número universal. El 10 quiere decir que las plagas son globales y que es una plenitud de plagas, que serán muchísimas plagas. Y entre esas plagas está la plaga de la oscuridad, la plaga de la censura, nos lleva a la plaga de el colapso económico, porque para que pueda existir la prosperidad y el capitalismo, tiene que existir el libre flujo de la información. Porque si no hay libre flujo de la información, tampoco hay capitalismo, y entonces lo que sigue es comunismo. Como en todo sistema comunista, la información es retenida y escondida del pueblo, porque la información es poder. Y por supuesto que si tú tienes cierta información, eso te permite hacer negocios más fácilmente. Pero ahora, ¿qué pasa cuando hay un poder que está molesto con el libre flujo de la información? Entonces colapsa el sistema capitalista y vamos a un sistema comunista. En este caso, hermanos, no dudemos de que eso traerá pobreza. El comunismo trae pobreza y la censura de la información trae mucha más pobreza. No por nada Europa estaba quebrada durante la era del oscurantismo, donde la Iglesia Católica ejercía un control férreo sobre la información bíblica. Europa estaba quebrada. Y luego Europa sale a la luz a través de la Revolución Francesa, porque ocurre un colapso en el poder religioso que censuraba la información, y entonces las personas pueden ahora adquirir libros, leerlos, aumentar su conocimiento, y eso los llevó a una prosperidad. Ahora empezamos a ver
lo inverso, en donde la modernidad lo que viene a traer es un control sobre la información, y eso va a llevar a un colapso económico y a una pobreza total en las personas, y todo eso hace parte de las plagas de Egipto. Hablando de pobreza, miremos la quinta plaga, hermanos, que nos revela un desastre, un colapso económico en Egipto. Leamos en Éxodo capítulo 9, versículo 1 al 3. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre todos tus ganados que estén en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Entonces, cuando nosotros vemos esta plaga desde un punto de vista simbólico, miramos que las vacas, los camellos, los caballos y ovejas simbolizan la economía familiar, simbolizan las empresas, y las pequeñas empresas de cada familia sumadas representan la riqueza de una nación. Asimismo, cada familia teniendo su vaca, su camello, su asno, y todo eso sumado representan la riqueza de Egipto. Pero ahora vemos que Egipto cae en pobreza, porque sus ciudadanos empiezan a caer en un debacle de inmoralidad, de lujuria, lo que los lleva a vivir como personas parásitas, que no quieren trabajar, son personas que quieren gozar la vida, que sienten que la vida se les va y que ya no quieren obedecer el mandato de Dios que dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, sino que ahora quieren vivir del subsidio del gobierno, y eso hace que todas esas empresas familiares empiecen a colapsar. Como vimos en las 4 plagas primeras, una de las plagas era la plaga del piojo, y eso quería decir que el morador de Egipto se convirtió en un ser flojo, un ser que quería vivir del Estado y no de su trabajo. Es lo que empezamos a ver en nuestros tiempos. Las personas ya no quieren trabajar, sino que quieren disfrutar la vida, eso sí, que el gobierno les dé un subsidio o un ingreso básico universal. Entonces eso lleva a un colapso generalizado de empresas que representan vacas, caballos, asnos, en fin, empiezan a colapsar y se genera un círculo vicioso, donde el gobierno se da cuenta del problema y empieza a querer trasladarle parte del problema a las familias que tienen sus empresas. Entonces les impone cargas como costos laborales, costos tributarios, y todo eso va en detrimento aún más de las empresas. Y luego el gobierno vuelve y le sube los impuestos y las cargas laborales, y eso hace que colapsen aún más las empresas, al punto de que viene la plaga en donde el ganado, el caballo y los asnos, que representan las empresas, colapsan, todas fracasan, todas van a la quiebra, lo que representa luego la quiebra de la nación. Y esto es algo que es innegable, lo estamos viendo hoy en día. Miremos que Egipto rechazó la sabiduría de Dios para abrazar la magia y la brujería. Todo así de fácil, diciendo abracadabra y ya te va a caer un subsidio del Estado. Pues no es así. Dios dijo que te vas a ganar las cosas con el sudor de tu frente, con trabajo y esfuerzo. Aquí vemos también un falso evangelio cristiano predicado a los moradores de Egipto y también predicado a los moradores del siglo XXI, en donde tú te salvas facilito. No tienes que hacer nada, simplemente el pastor te sopla en la cara, tú caes de para atrás y estás salvado con el Espíritu Santo Kundalini, o de repente ven y te comes una galleta en domingo y
te rezamos 20 Ave Marías y estás salvado. Pues no es así. Dios declaró: esfuérzate y sé valiente para poder entrar en la santa ciudad, y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y Jesús, que dijo: yo soy el pan de vida. Entonces hay que esforzarse para ganarse ese pan. Vemos, hermanos, que el cristianismo nos lleva a un esfuerzo. No quiere decir que somos salvos a través de nuestras propias obras, pero quiere decir que la fe sin obras está muerta. Hay que echarle ganas para poder aprender la verdad. Nosotros lo hemos visto. La gente tiene flojera y pereza de verse un video de Cusatón. ¡Oh, duran 1 hora! Se quejaban. Entonces Cusatón ahora le subió a los videos 2 horas. Porque como son perezosos, entonces ahora los videos duran 2 horas. Entonces, ¿qué van a decir ahora? No puedo, no me da el tiempo, no tengo tiempo para ver un video tuyo. Pues ahí te estás condenando tú mismo. Porque sí tienes tiempo para disfrutar la vida, para gozarla, para vivir los placeres de la vida, pero no tienes tiempo para esforzarte, para ganarte ese pan, el pan que representa a Jesús, el pan de vida. Hermanos, cuando nosotros vemos el sueño de José, él soñó con 7 vacas gordas que representaban 7 años de abundancia y 7 vacas flacas que representaban 7 años de escasez, lo cual nos revela de nuevo que la vaca representa la economía, la empresa. José soñó con 7 años en donde la economía estaría boyante. Y luego las 7 vacas flacas representan 7 años de escasez. Pero ahora las vacas tienen una plaga gravísima. Es decir, no se recuperan, hermanos, van al colapso. Las empresas quiebran, fracasan. Y es que se ha vuelto tan difícil crear empresa, hermanos. Es de locos. Realmente uno se queda impresionado con todas las trabas que se están poniendo para crear empresa en el siglo XXI. Eso sí, para crear una aplicación, eso es de una vez, hermanos, facilito. Ustedes saben que eso sí, porque es que a través de una aplicación van a ser controlados los moradores de la tierra. Los modernos millonarios del siglo XXI son creadores de aplicación. ¡Ay, no! Ahí no sudan nada, ¿verdad, hermanos? ¡Qué facilito es! Entonces, hermanos, recordemos que el símbolo de Egipto es una pirámide. Es curioso porque la pirámide ha sido siempre idolatrada como un símbolo de prosperidad. Y ahora lo que nos muestra la palabra es que Egipto colapsa. ¿Cuál prosperidad de la pirámide? ¿Cuál prosperidad de Egipto? Es una nación fracasada. Es una nación que va al colapso. ¿Qué ejemplo de nación es Egipto? ¿Y qué símbolo de riqueza es la pirámide? Ninguno, hermanos. Toda su riqueza se fue a la porra. ¿Qué pueden esperar los estadounidenses con un billete de $1 cuyo símbolo es la pirámide, y arriba ellos orgullosos tienen un lema que dice: en Dios confiamos, y abajo aparece la pirámide, y ellos dicen: oh, es que nuestra nación siempre ha estado consagrada a Dios. Mira el billete de $1. No, es el Dios de la pirámide el que aparece ahí, y tu nación va al fracaso, va a la quiebra, porque ahí está la pirámide como símbolo. Entonces, los modernos magos de Egipto, ¿qué nos están diciendo hoy en día? Que la ganadería es causante del cambio climático, que las vacas están arrojando un gas tóxico, un agente naranja que está destruyendo los cielos. Arroja toneladas de metano a la atmósfera. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Es de locos. Literalmente te están diciendo que para poder salvarnos del supuesto cambio climático hay que reducir las empresas, hay que destruir a las vacas, a los caballos, al ganado. ¿Por qué? Porque son causantes del daño climático. ¿Lo ven, hermanos? ¿De dónde viene este falso evangelio climático? Así como ocurrió en ese tiempo en Egipto con los magos de Egipto, que ellos adoraban a la naturaleza, al río, al sol.
Hoy ocurre lo mismo con estos modernos magos de Egipto, que son curas, pastores, científicos, que adoran a la naturaleza, al hermano sol, a la hermana luna, a la madre tierra. Toda esa falsa religión panteísta la han disfrazado de falsa ciencia y luego te presentan estadísticas inventadas. Los gobiernos dicen que esas estadísticas son verdaderas y que cualquiera que se atreva a decir que no son verdaderas está desinformando. Por lo tanto, tú tienes que creer que en el cielo hay toneladas de dióxido de carbono flotando misteriosamente. Ahí están las toneladas en el cielo. Es de locos. Así que, hermanos, el ganado está arrojando toneladas de metano a la atmósfera. Así es, toneladas, hermanos. Y hay que reducir el ganado. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas también deben reducirse porque contaminan. Miremos lo que ha pasado en Holanda. Han pasado un decreto donde los agricultores tienen que reducir en 1/3 su ganado. Lo vemos, se repite todo al pie de la letra. Hermanos, toda empresa debe reducirse porque están contaminando la madre tierra y si no se reducen, todos nos vamos a la porra, al colapso. Es de locos. El Papa Francisco, que es el moderno faraón, el gran brujo del clima, él es el que ha dicho que el consumo de carne debe reducirse. Él quiere ver a todas las vacas flacas, que la economía familiar vaya al colapso, porque él quiere meter a todos los ciudadanos del mundo en un ingreso básico universal, para que tú tengas que ir a comer de su mano y obedecer sus dogmas. De otra manera, te van a bloquear a través de una aplicación. Por eso es que quieren destruir todas las empresas y las personas tarde se darán cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Lo vimos en el 2020 con el mandato de cerrar todas las empresas, que el gobierno se encargaría de la nómina de todas esas empresas. No hay problema. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha habido una destrucción de las empresas, un colapso económico que va de mal en peor. Hermanos, no es coincidencia que seamos bombardeados a diario con todos estos símbolos de Egipto. Te muestran la pirámide con las manos, los cantantes hacen ese símbolo de la pirámide. Los líderes religiosos, los gobernantes, a toda hora con sus manos haciendo el símbolo de la pirámide. Luego la Reserva Federal también, el obelisco, también lo vemos en el Vaticano y en las principales capitales del mundo. La estructura social del cristianismo es una pirámide con el Papa de Roma a la cabeza, luego los cardenales y ahí van. Luego vemos que todo el sistema económico y social, sea capitalista o comunista, es en realidad una pirámide. Estamos en la gran Heliópolis del siglo XXI, es el Egipto global. Por eso vemos la pirámide por todos lados, hermanos. Y entonces la quinta plaga nos revela que, como toda pirámide, pues llega un punto en que colapsa. Porque la pirámide está maldita. Es decir, esto lo hemos visto hasta en las noticias cuando se habla de empresarios que crean modelos de negocios piramidales. Y se sabe que un negocio piramidal va al colapso, porque Egipto siempre ha colapsado. Y sin embargo, aún las personas no entienden lo que está por suceder, a pesar de que cada 7 años hemos venido siendo advertidos de un colapso que viene. Y por ahí hay un rabino que hizo un libro sobre eso, mostrando cómo cada 7 años viene un colapso económico, y eso revelaba que pronto vendría un gran colapso económico que llevaría al mundo a una situación de grave crisis. Y es lo que estamos viendo que ocurrió en Egipto y que ahora ocurre a nivel global, hermanos. Entonces, todo habitante de Egipto, en los tiempos de Egipto, fue llevado a la pobreza absoluta. Quedaron miserables, paupérrimos, y es lo que se repite en el siglo XXI. Por eso te dicen que en el 2030 no tendrás nada y serás feliz.
Y hoy los gobiernos usan todo tipo de excusas para decir que están tratando de ayudar a los empleados, cuando en realidad eso lo que causa es una destrucción empresarial. Cada vez son más las cargas que tienen las empresas. ¿Y cuáles son las empresas que se quiebran? Son las pequeñas empresas familiares, los grandes oligopolios del poder que están asociados con los estados no se van a quebrar jamás, hermanos. Y esta es la economía que se viene. Una economía en donde supuestamente hay una alianza entre lo público y lo privado. Pero eso nos revela que ciertas empresas que parecen privadas nunca lo han sido, sino que siempre han sido públicas, es decir, siempre han sido parte del poder, un poder que ha estado escondido y a las sombras, pero que pronto va a aflorar y a revelarse. Es el anticristo, el Papa de Roma, quien tiene el verdadero poder en el mundo. Muchos ciudadanos, muchas personas se verán confrontadas con una terrible situación, en donde no tendrán manera de subsistir, de procurar el alimento para ellos y para sus familias, y caerán en la terrible trampa de tener que irle a pedir alimento al anticristo, y él solamente te lo dará si tú le vendes tu conciencia y tu cuerpo. Por eso el mensaje para nosotros, hermanos, es guardar alimento en los tiempos de las vacas gordas, porque vienen luego las vacas flacas. Las plagas de Egipto nos los revelan de nuevo, hermanos. Y si el pueblo de Egipto hubiera aprendido eso, de manera de que siempre estuviera guardando alimento para el periodo de las vacas flacas, pues nunca hubiera caído Egipto en el colapso. La nación se hubiera mantenido a flote. Es algo que hasta le hubiera convenido al faraón, pero para el faraón había un error de concepto por su idolatría, por negar la palabra de Dios. Es que para una nación es 1000 veces mejor tener una población que tenga empresas y que tenga alimento guardado, que tener una población en la quiebra. Cosa que los gobernantes hoy en día no entienden. Para ellos es mejor tener una población en la quiebra. Plop, hermanos. Leamos en Proverbios capítulo 12, versículo 10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Es curioso que hoy vivamos en un mundo en donde la mayoría de personas dicen ser animalistas, dicen venir a proteger a los animales. La realidad es que vienen a despoblarlos. ¿Qué pasa cuando las personas no pueden tener vacas, camellos, ovejas? ¿Qué pasa, hermanos? Pues la realidad es que hay una despoblación de animales. Y es algo que vemos también con las crisis de estas enfermedades, en donde toman millones de gallinas y las matan. En realidad son animalistas, o la realidad es que vienen a destruir las economías familiares que van vinculadas a la tenencia de ciertos animales. Pero hoy en día esos animales también representan empresas que deben colapsar, porque de otra manera estarían arrojando dióxido de carbono a la atmósfera y entonces vendría un colapso climático. Leamos en Proverbios capítulo 31, versículo 10 al 13. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Yo me pregunto de dónde sacará la mujer virtuosa la lana, ¿verdad? Si no de las ovejas. Entonces es curioso, porque los impíos siempre andan semidesnudos. Y cuando vemos las imágenes del pueblo egipcio, los vemos siempre semidesnudos, al igual que las tribus indígenas que andan cuidando la madre tierra, ellos andan semidesnudos. Leamos en el versículo 21 del mismo capítulo de Proverbios 31. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Es una gran diferencia la manera de actuar de un pueblo guiado por la palabra de Dios versus un pueblo guiado por el paganismo. Es algo de locos.
Entonces, el pueblo guiado por la palabra de Dios se esfuerza y trabaja porque es un mandato de Dios, y el pueblo impío anda semidesnudo, es flojo, es perezoso, y luego andan todo el día adorando a la madre tierra y no tienen dinero para comprar alimentos ni tampoco tienen comida guardada o almacenada para comer, y tienen que ir a donde el faraón a que les dé alimento. El faraón piensa que eso es hermoso y bello, pero no se da cuenta que su nación está quebrada, colapsada, pobre, es un fracaso y su reino colapsa. ¿Qué pasa, faraón? Luego viene la sexta plaga, la cual es una plaga de úlceras. Leamos en Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 9. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Es interesante esto, hermanos, porque estas úlceras son enfermedades de la piel, y en los últimos tiempos hemos visto una explosión de enfermedades de la piel: sarampión, varicela, lupus, viruela, rubeola, cáncer de piel, leishmaniasis y hasta lepra. Todas son enfermedades que el ser humano se ufanaba de haber derrotado con sus pociones mágicas. ¡Oh, derrotamos la viruela! Claro, plop. Pero qué curioso, ¿no? Siguen apareciendo y luego vienen más poderosas. Ya no viene la viruela sola, ahora es viruela del simio. Es bastante interesante porque luego también hemos escuchado esta enfermedad extraña, el anthrax, plop. ¿Qué es eso? Y resulta que es una enfermedad de la piel. Hermanos, es una úlcera, un sarpullido. Entonces, uno pudiera pensar que todas estas enfermedades de la piel que traen úlceras son como una forma suave de lepra, ¿no es cierto, hermanos? Es decir, es como si el ser humano fuera de a poco en poco desarrollando lepra. Sarampión, que son punticos rojos, luego varicela, que son úlceras pequeñas, luego viruela, que son más grandes, cáncer de piel es más grande, leishmaniasis es más grande, y luego lepra. ¿Qué es lo que viene para el mundo, hermanos? La lepra en la Biblia está asociada con un horrible pecado. Cuando una persona era leprosa, se entendía que había cometido un pecado nefasto y que eso la había separado de Dios, y esa persona había caído presa de esa horrible enfermedad. Quería decir que esa persona estaba casi perdida, que debía arrepentirse con todas sus fuerzas y todo su corazón, porque estaba a punto de perderse para siempre. Leamos en Levítico capítulo 13, versículo 45 al 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere sobre él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Miremos esto, hermanos. El leproso tenía que decirlo, que era 2 veces inmundo. Si hubiera dicho 3 veces inmundo, estaría perdido para siempre. Es decir, que todavía podía ser limpiado de su lepra, pero su pecado era terrible, era doblemente inmundo. Como nosotros vimos en las 4 primeras plagas que cayeron sobre Egipto, uno de los pecados de los moradores de Egipto era su rechazo a la ley levítica de Dios, especialmente la ley sanitaria, y de esa manera el morador de Egipto estaba inmundo de continuo. Primero sus ríos y aguas estaban putrefactos, estaban llenos de piojos, estaban llenos de moscas, y no era porque Dios les mandaba plagas, era por su pecado que caía toda esa inmundicia sobre ellos, y eran personas que no podían purificarse, porque todas sus aguas y todo lo que los rodeaba estaba inmundo. Entonces, ¿qué siguió?
empezaron a desarrollar una lepra suave, úlceras en la piel, hermanos. ¿Qué está pasando hoy en día en el mundo? Cuando se está revelando que viene una pandemia de la viruela del simio, que es una especie de lepra, hermanos. Y estamos viendo moradores de la tierra que están inmundos y que ya no pueden purificarse, porque han contaminado su ADN con células de fetos abortados, con sangre de muertos, con ADN de bestias inmundas, de insectos abominables. Son personas que se han hecho inmundas a los ojos de Dios. Y entonces, luego que siguió el anuncio de que viene la viruela del mono, y eso se ha apaciguado, pero sigue el asunto, ¿verdad, hermanos? Ahí está. Y nosotros sabemos que esto de un momento a otro se va a desatar, porque empiezan a caer sobre el mundo las plagas de Egipto, que no son desatadas por Dios, son desatadas por el demonio. Entonces es curioso, hermanos, porque el morador de Egipto comía pescado y comía carne, pero ya hemos visto que los animales estaban todos enfermos. Primero vino la plaga de sangre en los ríos y aguas de Egipto, y los peces que estaban en los ríos empezaron a morir. Y luego viene la quinta plaga, que ya estamos viendo, donde todos los ganados también mueren. Sin embargo, el morador de Egipto seguía comiendo alimentos animales sin percatarse que estaban comiendo esas enfermedades y llevándolas a sus cuerpos. En los tiempos finales, como ya lo hemos demostrado, esto se repite al pie de la letra, que todas estas enfermedades que empiezan a escucharse, viruela del mono y la otra, la de la corona, en fin, vienen porque el ser humano se alimenta de animales enfermos, moribundos, que solo viven gracias a los antibióticos y los desinfectantes. Pero si esos productos no existieran, la mortandad de animales fuera impresionante, hermanos. Esto es lo que nos revela la palabra en Oseas capítulo 4 versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ahora, si nosotros guardamos la ley de Levítico, la ley sanitaria, entonces no debemos comer animales moribundos. Leamos lo que dice Levítico capítulo 22 versículo 8. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello, yo Jehová. Ahora, como hay tanta ignorancia en estos últimos tiempos, las personas no saben qué es mortecino. ¿A qué se refiere, Cusatón? ¿Cómo así que no comeremos animal mortecino? Yo nunca como un animal muerto, sino que el animal es sacrificado y luego ahí sí, pues ya me lo como. Pero ojo, que un animal mortecino es un animal que se está muriendo, que está casi muerto, que está enfermo. ¿Qué quiere decir la palabra mortecino? Que el animal empieza a perder vigor, empieza a apagarse. Según la ley, entonces, no debes comer esos tipos de animales, porque claro, hoy en día nadie caza directamente a los animales, no pescamos en los ríos o lagos como para poder ver con nuestros propios ojos si estamos cazando un animal vigoroso o estamos cazando o pescando a un animal o pescado medio muerto que está como caminando aletargado y que no sabe ni por dónde va porque el pez ha perdido todo vigor. ¿Qué pasa entonces? Pues eso nos revela que los peces están muriendo, y esto por cantidades increíbles. Se nos muestra cada día cómo hay mortandades de peces, y también lo vemos en las aves de corral. Hay un estado de debilidad. Los animales están mortecinos y que están a punto de morir, pero que no mueren, porque reciben antibióticos y medicamentos que los sostienen con vida. Pero vamos a ver, si eso no existiera, ya se hubieran muerto millones de animales. Entonces, ¿qué pasa? Muchos que salieron de Egipto, es decir, cuando Egipto colapsa totalmente,
algunos que eran de Egipto, se fueron también con el pueblo hebreo para el desierto, y esas personas comían carne animal, y ellos fueron los que en el desierto querían seguir violando la ley de Levítico y querían seguir comiendo carne animal. Entonces empezaron a quejarse, a decir que querían comer carne y pescado, en fin. Entonces Dios les manda codornices. Leamos en Números capítulo 11, versículo 31 al 33. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Pero aún estaba la carne entre sus dientes antes de que la masticaran, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Ojo, ¿será que fue Jehová el que les mandó la plaga? ¿O será que fue por su desobediencia a la ley de Levítico que ellos se enfermaron? Porque, hermanos, nosotros vemos aquí varias cosas en todo este relato bíblico. Primero, que muchos pastores y sacerdotes hacen ver esto como si Dios hubiera mandado una bendición para el pueblo que necesitaba alimentarse. Entonces Dios les mandó las codornices para que pudieran comer la carne con toda lujuria, y que de esa manera entonces pudieran saciar su hambre. Ese mensaje es una tergiversación total de las Escrituras. Aquí vemos que Dios estaba probando al pueblo para ver si el pueblo guardaba la ley de Dios, si estaba obedeciendo los mandamientos de Dios. Entonces Dios les manda las codornices, se mueren, caen en la tierra, son codornices mortecinas. Y el pueblo, ¿qué debió haber hecho? Pues debió haber dicho: no podemos comer eso, porque son aves mortecinas. Y entonces debemos abstenernos, según la ley de Levítico, de comer eso. Pero no, el pueblo dijo: alabado, alabado, vamos a comer, porque mañana nos vamos a morir. Y plop. Entonces vemos que la ignorancia a la ley de Dios no es excusa para el pecado, y mucho menos el hambre. El hecho de que tú tengas mucha hambre, eso no te da permiso a ti para violar la ley de Dios. Es lo que vimos también con la historia de Esaú y Jacob. Miremos, hermanos, que la ignorancia no nos libera del daño que sobreviene por el error cometido, de ninguna manera. Y es lo que ocurrió en el 2020. El hecho de que algunos se hubieran puesto lo que se pusieron, tal vez por ignorancia, eso no es excusa para que queden libres del daño que causa aquello que se pusieron. No es excusa. Así como comer un animal mortecino, tal vez por ignorancia, porque tú no lo cazaste, tú no estuviste cuando lo mataron. No es ignorancia para que tú no recibas el daño por comer un animal mortecino. Lo que nos revela la palabra es que te viene enfermedad, te viene algo que te causará malestar en tu cuerpo, inclusive hasta la muerte, porque has comido un animal mortecino. Entonces la ley de Dios no es un capricho, no es que Dios ha puesto esa ley para él ufanarse y sentirse como el Dios del universo. Pues no. Él ha puesto esa ley, obviamente, para que tú no te vayas a alimentar con algo que está enfermo, moribundo, y tú recibas la muerte luego en tu cuerpo, y luego tú también estés enfermo y moribundo. Entonces vemos que cuando una persona se enferma, y aun cuando le salen llagas en la piel, pues eso nos deja ver que esa persona no ha obedecido la ley de Levítico, y ahora su condición pecaminosa es visible, ya no solo para él mismo, sino para toda la congregación. Tal vez aquel pecado que hizo en lo oculto ahora es revelado, porque todos en aquellas épocas sabían que si alguien tenía úlceras en la piel, pues era porque había cometido una terrible violación a la ley de Dios. Pero ¿qué pasa cuando estas enfermedades ahora son generales en la población?
le da a casi todo el mundo, inclusive a los niños. Alguien dirá, ¿pero qué de malo ha hecho el niño? ¿Pero qué de malo han hecho sus padres? ¿Verdad, hermanos? Los padres también le transmiten a sus hijos la enfermedad. Y ya sabemos que Jesús nos explicó una excepción. No siempre la enfermedad ocurre por causa del pecado. A veces es para que la gloria de Dios se manifieste. Pero ese a veces nos revela que muchas veces la enfermedad es producto del pecado. Entonces, cuando las personas de manera colectiva están pecando de continuo, están inmundas, vienen enfermedades colectivas. Pero como ahora son los magos de Egipto los que vienen a librar a las personas de sus enfermedades, pues lo que sigue es que se enfermen aún más, que colapsen y que vengan más desastres y mortandades en Egipto, porque la única manera de sanarse de la enfermedad es arrepintiéndose de los pecados, entre esos de violar la ley sanitaria de Levítico, de nuestro Padre Eterno, porque no está ahí por capricho, sino para cuidarnos y protegernos. Hermanos, Jesús nos muestra que en los tiempos finales estas plagas se repetirán. Cuando Él dijo que vendrían pestilencias en los últimos días. Y por supuesto eso quiere decir que la mayoría de personas se van a enfermar, porque la mayoría de personas estarán violando la ley de Dios. El siglo XX fue testigo de un aumento vertiginoso de nuevas enfermedades con nombres rarísimos, y ahora el siglo XXI nos revela enfermedades que ocurren de forma colectiva. Y es lo que estamos viendo hoy en día con todo este régimen sanitario que viene de los magos de Egipto para ellos tratar de solucionar un problema que ha sido causado por ellos mismos, porque le han enseñado al pueblo a desobedecer la ley sanitaria de Levítico. Impresionante. La séptima plaga es la plaga de granizo. Leamos en Éxodo capítulo 9, versículo 22 al 23. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hermanos, nosotros esperamos del cielo siempre bendición. ¿No es así, hermanos? Cuando llueve, pues todos sabemos que la tierra se regenera, se restaura. Un buen aguacero nos muestra que al final aparece un arco iris, los pajaritos empiezan a cantar de felicidad. Todo eso nos genera optimismo, saber que Dios bendice a la tierra con un aguacero, lo que nos revela que nuestro Padre Eterno es nuestro proveedor. Cuando vemos su señal en los cielos, no cabe duda entonces que es Dios quien nos provee, porque Él fue quien primero se atribuyó la propiedad de ese arco iris que está en los cielos. Hoy, sin embargo, hay un evangelio torcido que dice que ese arco iris viene de la madre tierra y que ese arco iris ahora representa la lujuria y el placer. Es un evangelio nefasto que quiere hacernos creer que la madre tierra es la que nos provee y alimenta, y que ya no tenemos a un Dios creador. Pero Dios sigue reclamando la propiedad sobre la tierra. Él sigue reclamando que es nuestro proveedor, el que tiene poder sobre los elementos, porque la madre tierra no tiene poder para nada, hermanos. Nosotros, cuando hemos visto que la madre tierra tome una roca y saque agua a través de esa roca? Pues nunca lo hemos visto. Sin embargo, los egipcios adoraban a la madre tierra, al sol, al perro, al gato y en especial al dios Min, un hombrecillo cabeza larga, semidesnudo, por supuesto, que usaba el poder de la lluvia para bendecir a las plantaciones. Y este dios Min, entre otras cosas, es el mismo dios Pan, que es el dios de la mitología griega.
pero trasladado a la mitología egipcia. Este dios Pan, el dios del panteísmo, que es el dios de los elementos, el dios de la madre tierra, para los egipcios era el dios Min. Según el Papa Francisco, la lluvia no cae sobre la tierra por el poder del Padre Eterno, sino que es una orden que da la Madre Tierra junto con el hermano Sol. ¡Plop! Hermanos, ¿qué pasa? Este es el evangelio que han tomado los reyes de la tierra. Un evangelio climático mezclado con el cristianismo. Es un evangelio que despoja a Dios de su creación. Sin embargo, de repente los egipcios vieron algo que nunca antes habían visto, porque del cielo siempre llovía agua, pero ahora llueve granizo y fuego. Y entonces los magos de Egipto decían, ¿qué pasa aquí? Porque este granizo y fuego caen por orden de Moisés, que es mensajero de Jehová. Entonces, ¿cómo pueden decir que viene de la madre tierra, verdad, hermanos? Pues no tienen forma de decirlo, porque es Moisés quien da la orden, y él dice que viene en nombre de Jehová. Asimismo, hoy en día, cuando cae granizo del cielo, a ver, ¿cómo es que los magos de Egipto, que son los científicos, van a decir que cae granizo del cielo, cuando generalmente una bola de granizo pesa 1 kilo? Pero ellos dicen al mismo tiempo que están flotando en el cielo toneladas de dióxido de carbono. Esas toneladas flotan en el cielo, pero 1 kilogramo de hielo cae a la tierra a toda velocidad. Explícame eso, si tú eres científico y entiendes de ciencia. ¿Qué es lo que pasa ahí? Leamos cómo esto se repite en los tiempos finales. No solo vuelve y cae granizo del cielo, pero un granizo mucho más grande, sino que también cae fuego a la tierra y entonces se forma un lago de fuego. Leamos en Apocalipsis capítulo 16 versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios. Yo me imagino, ¿verdad? Porque eso era una clara señal de que la madre tierra no tiene poder para nada. Entonces los hombres se enfurecieron, porque el granizo es una reprensión a su evangelio climático. Entonces se dice que esta plaga será sobremanera grande. Yo me imagino la destrucción que causará esta plaga, porque sabemos que un talento es una medida de peso que equivale a 25.8 kilogramos de peso. Una bola de hielo así de pesada, nosotros nada más podemos imaginarnos el daño que puede causar. Sin embargo, de nuevo, la ciencia moderna nos dice que en el cielo hay 37.550 millones de toneladas de dióxido de carbono flotando en el cielo. Esas flotan. La tonelada también es una medida de peso, y es una medida que equivale a 1000 kilos. El talento equivale a 25.8 kilos. Sin embargo, la tonelada de dióxido de carbono flota, pero el talento de 25.8 kilos cae a la tierra y causa un grave daño. A ver, explícame eso. ¿Cómo es que una gota de agua, que se dice que pesa 0.06 gramos, cae a la tierra? Pero 37.000 millones de toneladas de dióxido de carbono flotan misteriosamente en los cielos. Plop, hermanos. Es que así son los magos de Egipto. No por nada la Biblia los llama magos, porque no son realmente hombres de ciencia, aunque se hagan pasar por hombres de ciencia como lo hacen hoy en día. Ellos vienen con sus estadísticas. Miremos cómo hace 50 años la temperatura promedio era tantos grados centígrados, grados Fahrenheit, y ahora la temperatura ha venido subiendo 0.05 grados centígrados cada año y bla, bla, bla. Son estadísticas falsas, pero si tú dices eso, estás desinformando. Lo vemos, hermanos. Entonces,
Esta séptima plaga también trae un terrible colapso, una desgracia en Egipto, una crisis financiera, porque de nuevo el cielo es símbolo de prosperidad. Es que cuando llueve, la tierra se regenera y los árboles empiezan a dar su fruto. ¿Y qué pasa cuando no caen gotas del cielo, sino que caen bolas de hielo de 25 kilos de peso? Y no vienen a regenerar la tierra, vienen a destruirla. Y es porque Egipto no reconoce a Dios como el creador, como aquel que tiene poder para decidir sobre los elementos de la tierra, sino que ellos dicen que es la madre tierra la que ella decide cuándo se enfurece y cuándo se apacigua, y quieren que todos adoremos a la madre tierra. Hermanos, miremos que vivimos en la gran Heliópolis. Leamos en Isaías capítulo 30, versículo 30. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, con tempestad y piedra de granizo. Es lo que viene. Nuestro Padre eterno, en su misericordia, porque no falta el loco que diga que Él lo hace porque Él quiere ser visto como el Dios del universo. Pues no, Dios quiere revelarte que la Madre Tierra no tiene poder. Quiere exponer esta falsa ciencia que pretende predecir eventos climáticos, y que si fuera cierto, entonces, ¿cómo es que ahora cae granizo y fuego del cielo? A ver, predíceme eso, meteorólogo. Entonces tal vez alguien se arrepienta. Y Dios buscaba que el pueblo egipcio se arrepintiera, que dejaran de adorar al sol, a la luna, al perro y al gato. Leamos en Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es claro, hermanos, que Dios viene a reclamar su propiedad sobre su creación, y Dios viene a tumbar todos estos engaños. Que la tierra anda volando por el espacio, que es una esfera voladora girando a millones de kilómetros por segundo. Son mentiras, hermanos. Y que supuestamente la tierra no fue creada, sino que fue el producto errático de una gran explosión llamada Big Bang. Y que ahí nació la madre tierra, así, erráticamente, de poco en poco, se convirtió en la nueva diosa de los habitantes de la gran Heliópolis del siglo XXI. Los amadores del árbol, del bosque, de la luna, del sol, que lo han mezclado con un falso cristianismo climático, plop, mientras que a Jesús lo adoran de labios para afuera, pero a la madre tierra la obedecen, le rinden todo tipo de obediencia, reciclando, y dicen que ya no van a andar en vehículos, que porque necesitan proteger a la madre tierra, y hasta se han inventado pecados climáticos. Y es que la madre tierra tiene sus propios mandamientos. El Papa Francisco ha hablado de sus mandamientos ecológicos o mandamientos climáticos. Sin embargo, ve y diles que guarden la ley de Dios, diles que reposen en sábado y se reirán de ti. Es de locos. Y eso nos lleva a la octava plaga, la plaga de langostas. Veamos en Éxodo capítulo 10, versículo 3 al 6. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios.
cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy, y se volvió y salió de delante de Faraón. Miremos otra plaga que viene a empobrecer a Egipto aún más. Y de nuevo, no que la pirámide egipcia era símbolo idolátrico asociado con la prosperidad. Hermanos, no se dejen engañar. Cuando ustedes ven a estos cantantes multimillonarios haciendo el símbolo de la pirámide, hermanos, yo les voy a decir qué es lo que significa. Lo que significa es que viene pobreza para ellos, viene colapso económico, van a perder todos sus millones, y ustedes lo saben. Ustedes saben que pronto el dinero se va a esfumar. ¡Plop! Y es coincidencia que ellos empiecen a hacer a cada rato este símbolo de la pirámide. Eso no pasaba hace 30 años, hermanos. Es de hace 10 años para acá que se han enloquecido con su pirámide y su pirámide, pues porque está a punto de colapsar su pirámide. Ahora viene la plaga de langostas que viene a empobrecer al mundo aún más. Y de nuevo uno se hace la pregunta, ¿de quién es la culpa del colapso económico de Egipto? ¿De Dios o de los egipcios, que no reconocen a Dios como su proveedor? Porque uno mira que el árbol es símbolo del ser humano, un ser humano que da fruto. Y es que cuando tú trabajas, tú quieres recibir el fruto de tu trabajo. Pero ¿qué ocurre cuando no quieres trabajar, verdad? Cuando no quieres ganarte el pan con el sudor de tu frente. Tú lo que quieres es un ingreso básico universal. Tú quieres un subsidio del gobierno. Y entonces, ¿cómo puedes dar fruto? Entonces, ¿de dónde viene la plaga, hermanos? Sino que viene de una simbiosis entre la ideología de Faraón y la manera de actuar de los moradores de Egipto. Y eso produce una terrible plaga social, una plaga en donde los árboles no dan fruto, porque no trabajan. Y asimismo, lo podemos trasladar al cristianismo. El hombre es representado por un árbol, y el hombre que guarda la ley de Dios es representado por un árbol que da fruto. Ese fruto es la obra de justicia, es la obediencia al mandamiento de Dios. El buen árbol que da buen fruto es el árbol que obedece la ley de Dios y hace lo correcto. Y luego está el hombre malo, el que da mal fruto, fruto venenoso, o que ni siquiera da fruto. Y ese árbol es malo, y ese árbol hay que quitarlo. Leamos en Mateo capítulo 7, versículo 19. Todo árbol que no da fruto o no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y aquí de nuevo vemos la ideología climática, porque cuando hay un árbol que no da fruto, tú querrías cortarlo para sembrar un árbol que dé fruto, pero pronto eso será ilegal. En algunas ciudades es totalmente prohibido. Tú no puedes ir y cortar un árbol, porque según ahora las leyes panteístas, tú estás cometiendo un ecocidio, algo como un homicidio, pero para el árbol. Y aunque ese árbol no sirve para nada porque no da fruto, y deberíamos sembrar un árbol que da fruto, que alimente a las personas, porque hay mucha hambre en las ciudades. Pero no, ellos siembran un árbol que no da fruto, hermanos. Es coincidencia, hermanos. Es la plaga de langostas que nos revela de forma física un problema que se presenta espiritualmente y que no se podía ver porque era espiritual, pero ahora se ve de manera física. Llegan langostas y se comen todos los árboles y ya no hay fruto por ningún lado en Egipto. Una nación que debido a su idolatría, que además se la inculcó a todos sus ciudadanos, pues no obedecía la ley de Dios, y eran personas que pensaban que violar la ley de Dios era bueno, y eso les traía bendición, cuando Dios les mostraba que violar la ley de Dios te trae maldición. Y es algo como lo que vemos hoy en día cuando las personas suben a sus redes sociales que se están comiendo un plato de mariscos y dan gracias a Dios como si eso fuera una bendición, cuando ellos están recibiendo una maldición, porque al desobedecer la ley de Levítico están recibiendo la plaga.
Y luego, ¿qué dicen? Que Dios los ha castigado. No, es que tú mismo has violado la ley de Levítico y te viene la enfermedad. Entonces, asimismo, aquellos que no quieren reconocer a Dios como su proveedor, ya hemos hablado de esto en el tema del diezmo, cuando las personas piensan que se han ganado su salario o su ingreso porque ellos son bellos y hermosos, y no porque Dios te ha bendecido y te ha dado esa lluvia que ha caído del cielo. No, es porque tú te lo has ganado, y por tanto, ¿por qué se lo vas a dar a Dios si es tuyo? Y luego tú dices que Dios no necesita de nada y que tú eres el que lo necesitas. Pero es que no se trata de eso. Se trata de reconocer que Dios es tu proveedor. Y eso lo reconoces cuando tú das el diezmo. Y mucha gente dice, oh, no puede ser, pues qué conveniente para ti, Ecusatón. Pero ¿qué hacemos entonces, hermanos? Nada más porque te cae mal Ecusatón, tú vas a rechazar a Dios como tu proveedor. Entonces ve y da el diezmo a donde quieras, pero reconoce a Dios como tu proveedor, porque luego los cielos se te cierran. ¿Cierto, hermanos? ¿Qué vas a decir? Te cae del cielo granizo, te viene langosta, y entonces ya no puedes dar fruto. Y entonces ahora sales a orarle a Dios. Oh Dios, dame un trabajo. Dios, ayúdame para poder tener dinero para alimentarme. Ah, pero ¿no era que tú eras capaz y poderoso de conseguir el dinero? Y que ese dinero era gracias a ti que lo habías ganado. Pero entonces, ¿por qué ahora que no tienes trabajo o que no te está llegando el dinero, por qué ahora le pides a Dios bendiciones del cielo? Vemos, hermanos, no seamos hipócritas, ¿verdad, hermanos? El ser humano es de tendencia hipócrita, el corazón es engañoso y por eso tenemos que guiarnos por la ley de Dios. Si te guías por lo que dice tu corazón, estás perdido. Y es curioso cómo a los niños los adoctrinan desde pequeños. Oh, sigue tu corazón, sigue tus sueños. No, sigue la ley de Dios, hermanos. Aquellos que practican la religión panteísta adoran a los árboles. Imagínate eso. Ahora el árbol es tu proveedor. ¿Qué pasa cuando le cayó una plaga al árbol? Ahora, ¿de dónde vas a comer? Lo vemos, hermanos, y eso me recuerda que hoy en día el cristianismo climático dice que nosotros recibimos el oxígeno de los árboles. Y eso, ¿quién lo prueba, verdad, hermanos? Estas cosas están descritas como un hecho científico irrefutable, que es que yo respiro gracias al árbol. Plop. ¿Y qué nos dice la palabra? Que yo respiro gracias a Dios. Porque Dios es quien da el aliento de vida. Y de nuevo, la respiración viene de la palabra neuma, y eso nos revela que nosotros respiramos es gracias a Dios, no gracias a los árboles. Asimismo vemos que a pesar de que las langostas se comieron todos los árboles en Egipto, nadie se murió asfixiado. Tampoco vemos que en los países de Arabia nadie se muere asfixiado, porque ahí lo que hay es desierto. Ahí no hay árboles. Nadie se muere asfixiado. Un capitán de un barco que está en la mitad del mar tampoco se muere asfixiado. Y es que, hermanos, ¿hasta cuándo van a echar tantas mentiras estas personas? Y sobre todo, los líderes religiosos con su cristianismo climático. Y de ahí es que viene esta plaga. La langosta es en realidad una plaga de religiones orientales mezcladas con el cristianismo. Y una religión oriental es el panteísmo, que viene del budismo, del hinduismo, del nihilismo, zoroastrismo. Es de locos, hermanos. Es la adoración a la madre tierra mezclada con el cristianismo. No por nada el versículo dice que las langostas vienen del este. Leamos el versículo 13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre todo el país aquel día y aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Entonces, ¿de dónde vienen las religiones paganas? Vienen del oriente. Ahora, no quiere decir que todo lo que venga del oriente es pagano, pero las religiones paganas
vienen del oriente, hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos que un viento trae las langostas, eso nos quiere decir que ese viento es un espíritu demoníaco que trae falsas religiones. Recordemos que la palabra ánima, no sé si ustedes han escuchado esa frase que dice las ánimas del purgatorio, para referirse a un espíritu, a un ente espiritual, un ánima. Sin embargo, la palabra ánima viene del griego anemos, que significa viento, soplo. Es decir, que ese viento, ese ánima oriental, es un espíritu demoníaco que viene del este, donde están las religiones paganas. Y esas langostas representan las doctrinas falsas de esas religiones que se mezclan con el cristianismo y que hacen que el árbol que representa al ser humano no dé frutos de justicia, y eso hace que también el ser humano no quiera ganarse el pan con el sudor de su frente, porque según él, la madre tierra lo cuida y lo protege y le da el alimento y él ya no tiene que trabajar. Vemos una gran diferencia entre lo que dice Dios y lo que dice la madre tierra. Según los indígenas, la madre tierra les da todo el alimento. Ellos no tienen sino que estar ahí en la selva sin hacer nada. Dios no dice eso. Dios dice que tienes que ganarte tu alimento con el sudor de tu frente. Hay una gran diferencia, ¿verdad, hermanos? A partir de los años 80, la religión cristiana empezó a ser atacada por religiones orientales. El budismo, el hinduismo, el yoga kundalini, que se mezcló con la religión evangélica, y hasta el islamismo, hermanos. Todas esas son religiones que vienen del oriente. Por eso nosotros leemos en Apocalipsis 9 que salen langostas del pozo del abismo, y esas langostas representan a una religión oriental que es la religión islámica. Ahora, lo que vemos con la plaga de langostas en Egipto es que se entra a las casas, inclusive a las casas de todo morador de Egipto. Recordemos que Dios no habita en casas ni en templos construidos por hombres, sino que habita en el cuerpo del ser humano. Es el cuerpo del ser humano la casa de Dios, y es ahí, dentro del ser humano, que ingresan las religiones orientales. Y es ahí donde ocurre esta mezcla de cristianismo con panteísmo, con religiones kundalini, etc., cuando el ser humano tergiversa totalmente el cristianismo. Y ahora tú no tienes que obedecer la ley de Dios, porque el pastor, con solo tocarte la cabeza, te infunde con el Espíritu Santo kundalini. ¿Para qué te vas a arrepentir si ya tú saliste infundido por el Espíritu de Dios kundalini? ¿Tú piensas que es el Espíritu Santo de Jesús? Pues no, te engañaron. Hay una mezcla de religiones, y son estas langostas que vienen del oriente, que se han mezclado con el cristianismo. Así como también hoy en día te dicen que debes obedecer a la madre tierra y que no es necesario que obedezcas a Dios. Leamos en el versículo 15. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles, ni en la hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Es bastante interesante, hermanos, porque las religiones orientales, aunque no han cambiado al cristianismo por completo, lo han tergiversado de tal manera que han ocultado la verdad bíblica, de manera que aquel que recibe este cristianismo falseado queda obnubilado por ideas fantasiosas, conceptos que no aparecen en la Biblia y que muchos cristianos los creen: la reencarnación, el samsara, el infierno, el limbo, el purgatorio, el nirvana, aún el concepto de que los muertos no mueren realmente, sino que siguen viviendo en espíritu. Todas estas cosas vienen de religiones orientales. ¿Dónde me dejas la idea de un Dios trinitario? Un Dios piramidal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es algo que viene del hinduismo. Entonces vemos que las langostas devoran todo lo verde,
tanto en los árboles como en la hierba. No olvidemos que el color verde es el color que representa la fe. Eso nos revela entonces que ese árbol que es despojado de todo lo verde es un ser humano que es despojado de la verdadera fe. Tú tienes otro cristianismo, otro evangelio, en donde ahora tú eres adorador de la madre tierra y tú ahora le temes al cambio climático y no le temes a Dios. Eres una persona sin fe, te has quedado sin nada verde. Probemos que el color verde es el color de la fe. Leamos en Salmos capítulo 52, versículo 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Ahí tenemos la palabra confianza y tenemos la palabra verde juntas, hermanos. El olivo verde, el que confía eternamente y para siempre en Dios. Es tremendo, hermanos. Y esto nos enseña algo interesante. El color verde representa la vida. Y cuando vemos algo verde, sabemos que hay vida. Pero ojo, que lo verde representa la fe. Eso quiere decir que los que verdaderamente están vivos son los que tienen fe. Los que no tienen fe, aunque parezca que están vivos, se están secando. Son en realidad seres mortecinos que van en camino a la muerte. Solo el que tiene fe es aquel que tiene vida. ¿No es eso impresionante, hermanos? Si es un concepto espiritual que se nos revela a través de algo natural. Leamos en Salmos capítulo 37, versículo 1 al 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Entonces el impío en algún momento era hierba verde, era árbol que daba fruto, pero se va secando porque se va quedando sin fe, porque las langostas, que son las falsas religiones, se mezclaron con el cristianismo y él tomó esa falsa religión y quedó despojado de la fe. Ahora no le teme a Dios, ahora le teme a la madre tierra, que porque lo va a castigar. ¡Plop! Es de locos, hermanos. Son personas que se están secando por dentro. Ya hemos probado también que el que tiene fe es el que guarda la ley de Dios. Leamos en Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, ¿cómo es un árbol plantado junto a corrientes de agua? Es un árbol siempre verde, por eso su hoja nunca cae. En este caso, vemos de nuevo que el que tiene fe es una persona que debe tener prosperidad. No es que va a ser alguien rico, pero va a tener alimento en su mesa, porque se dice que siempre da fruto y su hoja nunca cae. Entonces, ¿qué pasó en Egipto? Cuando de repente los árboles se quedaron sin lo verde y sin fruto, y tampoco había ya hierba verde. Lo que vemos en Egipto es pobreza, fracaso, colapso económico. ¿Y es por culpa de quién? Es por culpa de las religiones orientales que vienen como langostas a apoderarse de la fe de los ciudadanos. El morador de Egipto asumió la religión oriental, la religión panteísta, adoradora del sol, de la madre tierra, que dice que hay que reposar en domingo porque el domingo es el día del sol. No olvidemos que eso fue lo que ocurrió con el emperador Constantino, quien acogió el mitraísmo, que es una adoración al sol, y la mezcló con el cristianismo, declarando en el año 321 que el domingo era el venerable día del sol y que debía ser el día de reposo también para el cristianismo. Y ahí se mezcló de nuevo el cristianismo con la religión oriental, con el mitraísmo. Plop. ¿Qué vino después para el Imperio Romano, hermanos?
colapsó en el año 476 después de Cristo. Es que esto se repite una y otra vez. El ser humano, ¿cómo va a decir que Dios no existe si estos principios se repiten como fundamentos impresionantes en la historia del mundo? El que quiera darse con la roca, pues se va a caer, como ocurrió cuando Jesús vino a la tierra. Los que quisieron irse en contra de la roca, pues tropezaron y colapsaron. Todo aquel que venga con religiones orientales a mezclarla con el cristianismo, se da contra la roca. Y no es coincidencia entonces que cuando finaliza esta plaga, los magos de Egipto reconocen que su nación estaba completamente en la quiebra. Hermanos, leamos en Éxodo capítulo 10 versículo 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Es terrible. ¿Y cómo es que la pirámide es usada como símbolo de riqueza, cuando debería ser vista como símbolo de fracaso, el gran fracaso de Egipto, porque cayó en unas religiones paganas, religiones esotéricas que adoraban al sol, a la madre tierra, y finalmente no guardaron la ley de Dios. Hoy en día este problema está dentro del cristianismo. Los líderes religiosos cristianos descoyuntaron la ley de Dios del servicio a Dios como si fueran dos cosas distintas. Para ellos adorar es bailar y cantar y no es obedecer, cuando en la palabra de Dios se nos revela claramente que adorar es también obedecer. De esta forma, el pecador cristiano es justificado a través de ritos y ceremonias falsos o de una falsa unción, y nunca es llevado a un arrepentimiento verdadero, porque ni siquiera sabe que está violando la ley de Dios, porque según él, la ley de Dios ha sido abolida. Es algo terrible, hermanos. Esto nos lleva a la 9ª plaga, la cual es una consecuencia inevitable de las anteriores plagas. Leamos en Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 23. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Por 3 días ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Tinieblas sobrecogen ahora la nación de Egipto, y sabemos que las tinieblas representan la maldad, la inmoralidad, el pecado, el robo, el asesinato, la mentira, el adulterio y todo aquello que es una violación a la ley de Dios. Leamos en Lucas capítulo 22 versículo 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es tremendo, hermanos. Las tinieblas odian la luz. El demonio está representado por las tinieblas y Dios está representado por la luz. ¿Y por qué Dios es luz? Porque su ley es luz. Leamos en Proverbios capítulo 6 versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Sin embargo, vemos que la nación de Egipto pudo experimentar ahora físicamente lo que hacían en el campo espiritual. Era una nación que vivía en tinieblas al no obedecer la palabra de Dios, y de repente se encontraban físicamente en densas tinieblas que cubrían toda la tierra de Egipto. En general damos por sentado que siempre tenemos luz, ya sea una lámpara de luz eléctrica, una fogata o fuego, pero siempre damos por sentado que tendremos la luz a nuestra disposición. En esta plaga se nos revela que llegará el momento en que aquellos que rechazan la luz espiritual se quedarán también sin la luz física. Los que niegan la ley de Dios, que es luz,
terminarán habitando en un mundo lleno de tinieblas. Leamos en Juan capítulo 8 versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los que obedecen la ley de Dios tienen a Jesús, porque Jesús es luz. Sin embargo, ahora vemos en esta plaga de 3 días de tinieblas en Egipto, que sí había luz en las casas del pueblo hebreo, pero en las casas del pueblo egipcio había oscuridad. Y vemos una diferencia clara, vemos una separación entre un pueblo que guarda la ley de Dios, que es el pueblo hebreo, que está con luz, y un pueblo que rechaza la ley de Dios, que es el pueblo egipcio, que está en oscuridad. El pueblo hebreo tenía a Jesús, el pueblo egipcio estaba con el demonio y el demonio quería destruirlos. En el siglo XXI nosotros vamos a ver cómo el mundo entero empieza progresivamente a quedarse sumido en la oscuridad completa. Y esto lo estamos viendo en la narrativa del cambio climático. Te están diciendo que tienes que apagar las luces, que no puedes gastar tanta energía, y estas personas son insaciables. Tú apagas una lámpara y luego quieren que apagues 2, y luego quieren que apagues 3, y luego quieren que estés totalmente a oscuras, que porque la madre tierra está furiosa. Leamos en Apocalipsis capítulo 16 versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. En este caso vemos lo que ocurrirá y está ocurriendo ya en la gran Heliópolis global en el siglo XXI, cuando los habitantes del mundo están sumidos en la inmoralidad, no guardan la ley de Dios. Inclusive los que son cristianos no creen que sea importante guardar los mandamientos de Dios, porque según ellos van a una iglesia en domingo, se comen una galleta o se tiran a una piscina con el pastor y ya están salvados. Pues según ellos, entonces, ¿qué objetivo tiene arrepentirse? Si así de fácil es lograr la salvación sin hacer nada. Esto nos revela a un cristiano sumido en las tinieblas, y por eso sus obras son obras de maldad, porque viola la ley de Dios. Los modernos magos de Egipto, que hoy están representados por los curas y pastores, le enseñan al cristiano que con solo pronunciar la frase «Cree en Jesús y tú y toda tu familia serán salvos», y entonces ya fue, estás salvado, pero plop, no es así. Nosotros ya sabemos que el que verdaderamente cree es aquel que obedece, y aquel que no obedece es porque no cree. Leamos en Colosenses capítulo 1 versículo 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué bello es, hermanos, cómo en el final de los tiempos nosotros somos liberados de esa densa oscuridad que empieza a caer en la Heliópolis global, así como el pueblo hebreo fue liberado de esa densa oscuridad que empezó a caer en Egipto. La historia se repite. Leamos en Corintios capítulo 6 versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí está. Es decir, no había otro camino para el pueblo hebreo más que salir de las tinieblas de Egipto. Así como no hay otro camino para nosotros en este mundo más que salir de Babilonia, del falso sistema religioso cristiano que está en tinieblas. Debemos salir de ellos y nunca debemos unirnos en ecumenismo, porque no puede haber comunión de la luz con las tinieblas. Los que guardan la ley de Dios son como una lámpara encendida, mientras los que violan la ley de Dios son oscuridad pura. Leamos en Efesios capítulo 5 versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Miremos
cómo esta pequeña historia de las plagas que caen en Egipto nos revelan un asunto espiritual bastante interesante. Nosotros estamos llamados a hacer luz y a derrotar las densas tinieblas, porque las tinieblas no pueden extinguir la luz. Leamos en Juan capítulo 1 versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es de locos. Leamos de nuevo en Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Las tinieblas representan la desobediencia a la ley de Dios, y la luz representa el amor. Porque Dios es amor, y el que obedece la ley de Dios es la expresión de su amor. Cuando leemos que los egipcios, debido a la plaga de oscuridad, no podían ver a su prójimo, como dice que ninguno veía a su prójimo, recordamos que uno de los grandes pilares del cristianismo es el amor al prójimo. Pero nadie puede amar al prójimo si no obedece la ley de Dios. Leamos en Mateo capítulo 7 versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Ahí está, hermanos, se comprueba una y otra vez. El que guarda la ley ama al prójimo. Sin embargo, los sacerdotes católicos y pastores evangélicos predican que no es necesario guardar la ley. Y eso quiere decir que no tienen amor al prójimo. Y es que el amor no es una palabra abstracta, ni el ser humano puede definir qué es amor, sino que es Dios quien define qué es amor, porque Dios es luz y por eso Dios es amor. Él es la expresión divina del amor. Y aunque el cristiano repita de dientes para afuera que Jesús es amor, debe entender que esa no es una etiqueta que Jesús se puso por derecho propio. Es decir, Jesús no impone que Él sea amor, nada más porque Él es Hijo de Dios, sino que Él se ganó eso, demostrando que sus obras fueron buenas mientras estuvo aquí en la tierra. Jesús no es amor por imposición, sino que es amor probado en un horno de fuego, calentado 7 veces. Y Jesús demostró su amor a través de su obediencia. Leamos en Juan capítulo 15 versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces se nos revela cómo fluye el amor del Padre hacia el Hijo y luego del Hijo hacia la humanidad. Y este amor fluye a través de la obediencia a la ley de Dios, de forma que cualquiera que quiera ser parte de ese amor y permanecer en el amor, debe guardar los mandamientos de Dios, así como Jesús también los guardó. Como Egipto no obedecía ninguno de los mandamientos de Dios, permaneció en oscuridad, mientras que el pueblo hebreo permanecía en la luz, y la luz es el amor del Padre. Leamos en 1 de Juan capítulo 1 versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces vemos que el pueblo hebreo en Egipto tenía comunión con Dios, porque había luz en sus casas, lo cual quería decir que obedecían la autoridad de Dios. Ellos reconocían a Dios como la autoridad suprema. Así como un ciudadano está llamado a reconocer la autoridad de su gobernante, pero eso no es un asunto simplemente de aceptación, de decir, sí, yo te reconozco como gobernante, sino que también es un asunto de obediencia, de obedecer las leyes que pasa ese gobernante. De la misma manera, en asuntos morales, tenemos que reconocer la autoridad de Dios, y ese reconocimiento no es un asunto simplemente de decir yo amo o alabo a Dios, sino que es un asunto de decir yo obedezco esa ley moral de Dios.
y entonces de esa manera reconocemos la autoridad moral de Dios. Así fluye el amor de Dios, del Padre al Hijo y del Hijo a nosotros. Y como los egipcios no reconocían la autoridad moral de Dios, porque ya hemos estudiado, Egipto cayó en la inmoralidad, entonces Egipto estaba sumido en la densa oscuridad. Miremos que desde el primer día de la creación se nos revelan dos fuerzas opuestas y antagónicas en la tierra, la luz versus la oscuridad. Dios dijo que la luz era buena. Leamos en Génesis capítulo 1 versículo 3 al 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, desde la creación, Dios separa la luz de las tinieblas. Quiere decir que no hay comunión entre lo moral y lo inmoral. No hay comunión, como no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso el ecumenismo del Papa Francisco es una trampa, es un engaño, porque aquellos que están en oscuridad no pueden tener comunión con los que están en la luz. Aunque de dientes para afuera declaren que ellos adoran a Dios o que creen en Jesús, nosotros entendemos que no guardan la ley de Dios y por eso están en oscuridad. Pero desde el primer día de la creación vemos que Dios no se muestra como un tirano que obliga a los seres humanos a someterse a su luz, solo porque Él dijo que la luz era buena. Pues si tú quieres, estás en oscuridad. Si tú quieres salir solo de noche, y aún puedes salir de día y tú estar en oscuridad porque eres una persona inmoral. Entonces Dios te da libre albedrío. Él te permite decidir si quieres estar en la luz o en la oscuridad. Y de repente nadie quiere vivir en un mundo de oscuridad. Pero los seres humanos con sus obras muestran que son seres de las tinieblas. El pueblo egipcio fue confrontado con esa decisión que ellos habían tomado. Con que ustedes quieren vivir en tinieblas, no obedeciendo la ley de Dios, pues ahora van a quedar en tinieblas y van a ver lo horrible que es vivir en un mundo en tinieblas. De esa manera ellos pudieron ver con sus propios ojos aquello que se manifestaba en el mundo espiritual, ahora en el mundo físico. Leamos en Juan capítulo 8 versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, no solo la luz representa lo que es bueno, el amor y lo moral, sino la vida eterna. Y Jesús es esa luz que nos lleva a la vida eterna. Es decir, que los egipcios estaban quedando condenados a la muerte eterna. Es algo horrible. Nadie quiere caer en una oscuridad perpetua. Sin embargo, es ahora, en esta vida, que eres probado para saber si escoges la luz o la oscuridad. Y si de poco en poco te vas acostumbrando a la oscuridad, pues llega un buen día en que cuando se manifiesta la luz, la rechazas. Esto es lo que ha pasado cuando le hemos predicado a amigos y familiares y han rechazado la luz, porque se acostumbraron tanto a la oscuridad que luego la luz les molesta en los ojos. Es algo triste. Entonces vemos que, sin embargo, Dios ha revelado su sabiduría desde el inicio de la creación, mostrándonos que estamos hechos para ser seres de luz, porque la luz es buena, y no seres de las tinieblas. Es el demonio y sus ángeles los que pertenecen a las potestades de las tinieblas. Sin embargo, hermanos, el mundo entero va a quedar sumido en tinieblas, y se repite la historia, que en las casas del pueblo de Dios habrá luz. ¿Y cómo ocurre? Lo empezamos a ver. Cuando se empieza a censurar la información, muchos quedarán en tinieblas, pero otros tendrán los videos y las prédicas de Cusatón, y en sus casas habrá luz. Mucho se ha hablado de que esto de los 3 días de oscuridad se va a repetir en estos últimos días, pero no hay ninguna prédica de ese tipo en la Biblia o en el Apocalipsis. Eso es un invento de la Iglesia Católica. Uno sí pudiera decir que esos 3 días de oscuridad en Egipto son comparables a los 3 milenios en que la Iglesia ha
ha estado separada de Cristo aquí en la tierra. No olvidemos de nuevo que la Edad Media fue llamada la Edad del Oscurantismo y luego el Renacentismo, donde ahora fluía libremente la información, fue llamada la Edad de la Luz. Y parte de ese dogmatismo religioso de la Edad Oscura de la Iglesia Católica fue destruido por esa luz del Renacentismo. Pero ahora vemos en el siglo XXI cómo persiste esa oscuridad en esa idolatría y ritualismo de la Iglesia Católica que persiste en las iglesias evangélicas, las cuales han fallado en su intento de reformar la Iglesia de Dios y por el contrario se han unificado con las tinieblas, de manera de que ahora madre e hija, Iglesia Católica e Iglesia Evangélica son densas tinieblas. Plop, hermanos. Y esto nos lleva a la 10ª plaga, es la plaga de los primogénitos. Leamos en Éxodo capítulo 11, versículo 4 al 6. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá en el fin de los tiempos para todos aquellos que se sigan negando a guardar los mandamientos de Dios y a seguir a Jesús. Tendrán que asumir las consecuencias de sus errores de una vez y para siempre, como está escrito: la paga por el pecado es la muerte. En este caso, mientras el Padre Celestial estuvo dispuesto a dar a su Hijo primogénito en expiación por los pecados de los pecadores, ahora la terquedad de esos pecadores en no querer arrepentirse no puede ser de ninguna manera disculpada. Es decir, que ahora ellos tendrán que expiar sus pecados con sus propias vidas. Esto fue lo que en parte vivieron los moradores de Egipto, a los cuales se les ofreció un vistazo de lo horrible que es vivir separados de Dios, y ellos igual no quisieron arrepentirse, y luego lo que siguió fue la muerte eterna para sus hijos primogénitos. Hoy en día muchos gobernantes se esfuerzan por impedir que las personas mueran de causas naturales. Sin embargo, ya vemos, hermanos, nadie puede detener a la muerte, la cual va de casa en casa reclamando lo que le pertenece. Leamos en Éxodo capítulo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Aquellos que quisieron permanecer en la luz permanecieron vivos, y los que quisieron permanecer en la oscuridad pues murieron. Es una decisión que el ser humano toma a nivel personal. El que escoge la muerte va a morir. Ningún gobierno puede evitarlo, ni la OMS, ni la ONU, porque es todo una decisión íntima y personal de cada ser humano. Nadie puede a través de medios físicos derrotar el mundo espiritual, pues ya vimos que las tinieblas no pueden derrotar a la luz, y las tinieblas no pueden derrotar a las tinieblas, porque hay potestades de tinieblas. Hay una estructura piramidal en las tinieblas, y el ser humano está en la base de esa estructura piramidal de las tinieblas. Y hay gobernadores y huestes de maldad en la cúspide piramidal de esas tinieblas. Sin embargo, cuando el Padre entrega a su Hijo por expiación de los pecados del mundo, esos seres humanos que están en esa base de esa pirámide del mundo de las tinieblas son ahora traídos por Jesús a la luz, son rescatados de ese gobierno infernal de las tinieblas que no ocurre debajo de la tierra, sino que está aquí, en esta tierra. Hoy
Cuando tú no has decidido arrepentirte, eres parte de esa nación egipcia que espiritualmente está en el mundo de las tinieblas, y aunque estas ciudades que tú ves hoy en día se hagan llamar ciudades luz, ya vienen los días en que van a caer sobre ellas las densas tinieblas, hermanos. Leamos en Éxodo capítulo 12, versículo 29 al 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Hermanos, es terrible, la muerte es una oscuridad eterna. Leamos en Proverbios capítulo 8, versículo 36. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Vivimos en un mundo loco, porque nadie quiere morir, ¿verdad? Pero todos pecan, y el que peca ama la muerte. Y ellos dicen que aman la vida y que por eso quieren disfrutar la vida. Lo que en realidad ocurre es que aman la muerte, porque en esta vida venimos a esforzarnos para guardar la ley de Dios. Y si nos dedicamos a gozar la vida, pues cuando venga el problema, cuando venga la prueba, no vamos a poder tener las fuerzas para mantenernos firmes en la ley de Dios. Y es que algunos gozan de la intercesión de Jesús y están vivos y no quieren morir, pero nos aproximamos rápidamente a esta situación en donde empiezan a ocurrir estos sucesos de las plagas, y cada quien ahora puede ver lo que significa vivir separado de la luz. Ahora, de manera física, se puede dar cuenta de que un mundo sin Dios es un mundo desastroso. Por eso eres llamado a arrepentirte. La liberación final del pueblo de Dios se acerca. Estás en oscuridad, que significa esclavitud en el pecado, y Dios quiere sacarte de esa oscuridad para llamarte a la luz. Estamos en el punto culminante de esta obra salvacional de Dios y su Hijo. Todos están siendo llamados a arrepentirse. Y algunos lamentablemente han tomado una decisión opuesta. En el 2020 recibieron el 666. Sin embargo, todavía siguen otras pruebas. Sigue la marca de la bestia y el nombre de la bestia. Y debemos prepararnos para esas pruebas. Si nosotros no nos esforzamos en guardar la ley de Dios, cuando llegue la prueba no seremos capaces de mantenernos firmes en los mandamientos de Dios. El rechazo progresivo, aún y si es en pequeñas cosas, a la ley de Dios, terminará llevándote a rechazar de forma muy grande la ley de Dios. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, y el que es infiel en lo poco será infiel en lo mucho. Hermanos, por eso vemos que Dios nos llama a recordar sus mandamientos. Por eso el cuarto mandamiento inicia diciendo: recuerda. Porque estábamos en las tinieblas de Egipto y habíamos olvidado la ley de Dios, porque los magos de Egipto habían dicho que la ley de Dios ya no era necesario guardarla. Y ahora por eso Dios viene y nos dice: recuerda. Leamos en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo en sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. Lo vemos, hermanos, cómo puede un pastor decir que el día de reposo es en domingo, cuando el mandamiento inicia con una advertencia clara, diciendo acuérdate, lo cual nos quiere decir que el día de reposo es el establecido por Dios desde el inicio de la creación.
El pueblo hebreo también estaba sometido a dioses ajenos en Egipto. Estaba sometido a la Trinidad, a la Madre Tierra, y esto también se repite en los tiempos finales, hermanos. Por eso Dios también nos revela el primer mandamiento, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Jehová nos saca de la oscuridad a la luz. Por eso nadie puede decir que la Trinidad fue quien sacó al pueblo hebreo de Egipto, porque la Trinidad solo vino a ser conocida por el mundo como divinidad en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea. De forma de que no hay manera de que nadie pueda decir que la Trinidad sacó al pueblo hebreo de la tierra de Egipto. Fue Jehová, un Dios único, individual, singular, con identidad propia, fue quien sacó al pueblo hebreo de la tierra de Egipto. Jehová Padre, a través de Jehová Hijo, sacó al pueblo hebreo de la tierra de Egipto. Jesús, como esa columna de fuego que iluminaba el camino del pueblo hebreo a través de esa densa oscuridad en el desierto. Es algo que se repite en los tiempos finales, hermanos. Leamos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, tú has sido llamado a ser hijo de la luz. Ven conmigo. Vamos juntos a una luz eterna y admirable, la luz de nuestro Padre y de su Hijo Jesús, en donde no hay ya jamás oscuridad, porque la luz ha vencido las tinieblas. Es tremendo, hermanos. ¿Quieres tú ser un ser de luz o un ser de oscuridad? Si quieres ser un ser de luz, guarda la ley de Dios. Esfuérzate y sé valiente para no apartarte de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Tremendo. Hasta pronto, hermanos.